Muy buenos días a todos ustedes. Les habla Jaime Canales y este es su canal de YouTube, Luz para Revelación, Luz para Conocer la voluntad de nuestro Padre por medio de su amado Hijo y conducidos por su Ruaj. Es un grande privilegio y una gloriosa bendición de poder estar aquí y hacer estas grabaciones junto con ustedes, porque esto se comparte también para con ustedes y para con todos los que estas enseñanzas o estas grabaciones de YouTube de Luz para Revelación sea de grande beneficio para todos aquellos que buscan o necesitan una ayuda, una orientación. Bueno, ya hace varias semanas no había grabado después de toda una atención de parte de todos nosotros, de este contexto, este grupo, este pequeño rebaño. Pusimos toda nuestra atención para distinguir bien las fechas de la celebración de las fiestas de primavera de nuestro Padre conforme a las Escrituras. Y nuestro Padre nos condujo para poder observar, indagar, buscar, y se nos ha concedido el beneficio glorioso de poder determinar las fechas en las cuales nuestro Padre establece el primer mes del año para el pueblo de Israel, que está ahí en el capítulo 12 de Éxodo, y yo lo he grabado en otros videos. Pero cómo distinguir estas fechas ha sido una experiencia muy especial que nuestro Padre nos ha concedido a nosotros como grupo, de poder distinguir las fechas exactas. Y es por eso que somos agradecidos de nuestro Padre, porque para nosotros eso era una gran preocupación de poder distinguir exactamente las fechas, los tiempos, cómo celebrar Pesaj, qué es lo que es Pesaj, perdón, ¿qué se entiende por Pesaj? Y se nos ha concedido este beneficio de poder conocer y entender y comprender las fechas específicas. Y hemos celebrado Pesaj, que es la fiesta de los panes sin levadura, está unido, y no voy a entrar en las fechas. Esto se nos ha concedido y todavía no se me, a mí por lo personal, no se me concede el poder hablar esto en el canal de YouTube. Para nosotros se nos ha concedido este grande y glorioso beneficio y otras cosas gloriosas conforme a la revelación de la voluntad de nuestro Padre. Se nos ha concedido el comprender revelación, como bien dice, está escrito a través del apóstol ahí en 1 Corintios capítulo 2 del verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría, y sabiduría es conocimiento, es revelación, conocimiento. Sin embargo, hablamos sabiduría, pero la sabiduría, el conocimiento no de este mundo, no de los príncipes de este mundo, no humano, sino que el conocimiento que viene de parte de nuestro Padre, lo que estaba oculto, y eso oculto se nos ha concedido a nosotros. Extraordinario, una cosa extraordinaria, gloriosa. Yo no se me ha concedido poder hablar, y nuestro Padre, cuando Él así lo determine, yo lo voy a poder con toda libertad
y con toda diligencia hablarlo y dejarlo en grabación. Y doy gracias, y damos gracias como grupo, como pequeño rebaño, damos gracias a nuestro Padre por concedernos las abundantes riquezas del conocimiento de su voluntad. Damos gracias. Yo soy agradecido a nuestro Padre por medio de su amado Hijo, nuestro Melech, su presencia gloriosa en nosotros mediante su Ruaj, el cual Él nos enseña, Él nos da crecimiento, Él nos conduce en el conocimiento de las riquezas del reino de los cielos, el conocimiento de la verdad. Y es sumamente interesante. Bueno, dicho eso, hoy he sido guiado para poder hablar. Yo no hago las grabaciones con una intención humana. No. Y según oigo, eso voy a hablar. Según lo que se me dice, voy a hacer. Y hoy voy a hablar sobre algo que lo hemos hablado ya bastante tiempo en relación a lo que va a decir las Escrituras. ¿Ok? Es sumamente interesante. Y yo siempre digo que es sumamente interesante porque cada vez uno va creciendo en el conocimiento de lo que nuestro Padre ha determinado en su sola potestad. En su sola potestad. Bueno, la pregunta que debemos hacernos también nosotros, ¿cuál es nuestro fundamento? ¿Vale? Como lo dice las Escrituras. Como lo dice el apóstol. Hay un solo fundamento y nadie puede poner otro. ¿Quién es? Es la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo. Ese es el fundamento glorioso. No hay otro. Nuestro Padre nos dijo que su voluntad y su fundamento que iba a establecer en los hombres, que era a través de Juan o de Pedro o de todos los apóstoles, y después como un abortivo, como dice la Escritura, como el apóstol, como Pablo, Shaul. Nuestro Padre no estableció en ellos la verdad, sino que envió a su amado Hijo, a su ungido, a su unigénito, para anunciar, para llamar, para establecer su voluntad. Y esta metodología y esta voluntad estaba centralizada en su Hijo y en nadie más. Como bien dice ahí en Mateo capítulo 17, en el monte cuando lleva a sus 3 discípulos, a Jacobo, a Juan y a Pedro, y se produce, ¿no es cierto?, una experiencia gloriosa. Ellos vieron la gloria del reino de los cielos. Apareció Moisés y Elías hablando con nuestro Melech glorioso, y se escuchó una voz como un estruendo, que se escuchó clarito: este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco, la voz de nuestro Padre, a Él oír. ¿A quién hay que oír? Ya, a Él, a su Hijo. ¿Ok? Ya. Está en las Escrituras. Entonces, en base a eso que hay que oír a nuestro Melech, a su único, a su enviado, a su ungido, a su amado, en el cual en él hay complacencia. Nuestro Padre se complace porque todo se lo entregó en sus manos, todo lo depositó en él y está aquí registrado. Y nuestro Melech empezó él a hablar conforme a la voluntad de nuestro Padre. Y antes de leer, quiero también referirles esto, que nuestro Melech, él fue introducido como primogénito. Él nació, la voluntad de nuestro Padre, por medio de un vientre, en el cual era un vientre, ¿no es cierto?, que nuestro Padre había apartado para que naciese su Hijo. Fue introducido como primogénito en el mundo y fue criado, y lo podemos ver en el libro de Lucas, en el libro de Mateo. Fue criado, fue llevado el 8º día,
fue nacido conforme a la voluntad de nuestro Padre. Nació en Belén de Judea. Él nació para las fiestas de las cabañas, Sukkot, y fue presentado al octavo día delante de la presencia de nuestro Padre, juntamente con los sacerdotes de los Cohen que habían, y fue él circuncidado al octavo día, y también posteriormente fue presentado como primogénito apartado, consagrado para nuestro Padre. Y fue criado, ¿no es cierto?, en todos los mandamientos, en todo, porque lo dice también ahí en Juan capítulo 15 del verso 10, él le está diciendo a todos los discípulos: si vosotros permanecieseis en mis mandamientos, ¿no es cierto? Si vosotros permanecieseis en mis mandamientos, y esto lo quiero leer porque está aquí en el libro de Juan. Bueno, dice así, capítulo 15 del verso 10 dice: si guardares, si obedecieres, si permanecieres, si guardares mis mandamientos, todos ustedes van a permanecer. Dice, permaneceréis en mi amor. Guardando los mandamientos yo puedo decir que puedo permanecer. Como algunos se hacen preguntas: ¿tú amas a nuestro Padre? Sí, sí lo amo. Ya, ¿tú guardas los mandamientos? No, eso es... Ya, entonces no. De ahí nosotros podemos distinguir, porque aquí está clarita la Escritura. Juan capítulo 15, verso 10, si guardares, si obedecieres, si permanecieres y guardares mis mandamientos, tú vas a permanecer en mi amor. Así como yo he guardado, y aquí nuestro Meles delante de nuestro Padre, he guardado desde chiquitito los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y soy un verdadero. Como lo dice en Juan capítulo 8, verso 31. Si vosotros permaneces, si obedeces, si permaneces guardando los mandamientos, seréis, te vas a transformar en un verdadero discípulo, uno que verdaderamente que está aprendiendo, no uno que está hacia media que hace las cosas, no, verdaderamente estás aprendiendo la voluntad. Y como consecuencia conoceréis, vas a nacer de nuevo, porque para conocer a nuestro Padre había que nacer de nuevo. Conoceréis la verdad. Y la verdad gloriosa de nuestro Padre te dará la libertad. Y hay que poder conocer ahí bien de parte de nuestro Padre por el Ruach. Ya. Dicho eso, nuestro Padre establece un fundamento en la cual es inalterable, es conforme a la voluntad de nuestro Padre. Y a nuestros Melech hay que oír para hacer la voluntad de nuestro Padre. Y el que hace la voluntad de nuestro Padre, ese es. Como lo dice ahí en Mateo capítulo 7, del versículo 21. Porque no todo, porque hay muchos que dicen, muchos hablan, y no, que si yo amo, no, sí que es bonito, pero en el fondo hace su voluntad. En el fondo, ¿no es cierto?, no conoce, vive una metodología, una tradición, algo así como muy parecido, pero no es. Porque nuestro Meles dice, no todo el que diga, o el que palabree tanto, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Todos vosotros van a empezar a decirme, pero bueno, no tuvimos una tremenda congregación, no hicimos esto, no fuimos a las cárceles, no te obedecimos en esto otro. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. ¿Por qué? Porque ellos hablan de una metodología, de una persona, pero que no, para ellos, con este conocimiento humano, hablan una metodología humana, y el que humana cosas de la tierra habla, no del reino de los cielos. Y aquí es sumamente interesante poder conocer, entender, para llegar a comprender verdaderamente, llegar a poder comprobar si verdaderamente
yo estoy en la voluntad de nuestro Padre. Como lo dice, y que voy a llegar a ese texto, Romanos capítulo 12. Hermanos, os ruego por las misericordias de nuestro Padre que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a nuestro Padre, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, no vivas conforme a este mundo, sino que tienes que ir creciendo y siendo transformado por medio de la revelación del conocimiento de la enseñanza de nuestro Padre, para que tú y yo podamos comprobar la voluntad, la verdadera voluntad de nuestro Padre, la que es agradable y la que es perfecta. Y es por eso que tenemos que conocer, entender de parte de la voluntad de nuestro Padre, no en el conocimiento humano. Y aquí viene lo interesante, porque nuestro Melech, nuestro Padre, habló a través, porque nuestro Melech, cuando fue llevado al desierto, cuando cumplió los 27 años, ya estaba, nuestro Padre determina el día, la hora señalada para con su hijo, y lo lleva al desierto donde Juan el profeta. Y Juan el profeta lo reconoce. ¿Cómo? Dice, pongan atención, he ahí el Cordero que quita este personaje de dentro de las personas. Así debe haber sido explicado. Este es el Cordero poderoso. ¿Quién vio al Cordero? Juan el profeta y nadie más. ¿Quién sabía que era el Cordero? Nuestro Padre y nuestro Melech. Y cuando se produce esta conversación de Juan el profeta porque eran familia, con nuestro Melech, Yahshua, Hamashiach, Juan le dice, bueno, tú eres el mayor, tú tienes que a mí, y nuestro Melech le dice, no, esta es la voluntad de nuestro Padre, y tenemos que obedecer la voluntad de nuestro Padre. Amén. Va y lo lava. Es un lavamiento. Es un lavamiento. Lo baja a las aguas, y cuando ya está lavado, ¿qué vino sobre él? ¿Qué dice Juan? Después que salió de las aguas, vi al Ruach, que es un viento, que es algo que él vio sobre, ¿no es cierto? Y vino y se introdujo en el cuerpo de nuestro Melech, de su hijo. Vino el Ruach, el Espíritu de nuestro Padre, el reino de los cielos, sobre nuestro Melech. Y de ahí fue llevado como viento, fíjense, como viento fue tomado, y dice que fue llevado al desierto, como viento, y fue llevado al desierto. Allá se produjo algo sumamente interesante, conforme a la voluntad de nuestro Padre. Bueno, como viento fue llevado, fue tomado, ¿no es cierto? Dice la Escritura que fue tomado, y yo allá, y después se encontró en el desierto. Bueno, en Juan capítulo 3, aquí está la historia que nuestro Melech se establece, sumamente interesante, y lo vamos a leer bien. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal, un fariseo. Había un hombre de los fariseos, de la doctrina farisea, que se llamaba Nicodemo, y era un anciano, un principal en la sinagoga. Este vino a nuestro Melech de noche, a escondida, y le dijo: maestro, rabí, sabemos que has venido de parte de nuestro Elohim como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está nuestro Padre Elohim con él. Respondió nuestro Melech y le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de los cielos. Es un principio que nuestro Padre está, por medio de su Hijo, estableciendo su voluntad. Estableciendo su voluntad. No todo el que diga, sino el que hace la voluntad de nuestro Padre. Y nuestro Melech está proclamando la voluntad de nuestro Padre, que había que nacer de nuevo. ¿El cómo? Bueno, es otro que es para otro momento, yo lo he explicado en otro video.
Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y ahí están los pensamientos humanos, carnales. Los pensamientos, ¿no es cierto?, de la tierra. Un conocimiento humano. Respondió nuestro Melech, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Ruach no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Ya? Aquí se complicó más la cosa. Miren lo que dice, verso 6. Lo que es nacido de la carne, Nicodemo, tú eres carnal y pensamientos carnales tienes. Carne es, pensamientos carnales son. Y lo que es nacido por el Ruach, Ruach es pensamiento, conocimiento del reino de los cielos. Y ahí hay una diferencia. Nicodemo, en ti hay conocimiento del mundo, carnal. Pero aquí es una vida basada en el conocimiento de la verdad, nacidos por la voluntad de nuestro Padre. Verso 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. No te pongas a pensar, no te maravilles, porque es un mandamiento. Es un mandamiento de nuestro Padre por medio de su. Tienes que nacer de nuevo. Que muchos rehusan, porque no saben, no conocen y no entienden y no comprenden. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Pongan atención. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así, y aquí está hablando nuestro Padre por medio de su Hijo, así es todo aquel que es nacido por la voluntad de nuestro Padre, por el Ruach. Esa es la condición. Así es todo aquel que es nacido. Es conforme, ¿no es cierto?, como la experiencia de nuestro Melech. Fue tomado, así es todo aquel que es nacido. Respondió Nicodemo y dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Ya yo no sabía, yo no tenía idea. Respondió Yahshua y dijo, ¿eres maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos ya. Y aquí es sumamente interesante, lo que hablaba y salía de la boca de nuestro Melech es la verdad del conocimiento del reino de los cielos. Y para Nicodemo, esto lo dejó, ¿no es cierto?, fuera de acción. Y lo que hemos visto, testificamos, ¿vio? Entonces, hay que ver el reino de los cielos para nacer, para poder ver, y hay que nacer del agua del Ruach para poder recibir conocimiento, entendimiento y comprensión de la revelación del conocimiento de la verdad. Entonces, de cierto digo, que de lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y tú no recibes nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales, Dios le habló a él para que pudiese, sumamente interesante, como que bajó para que él pudiese conocer y poder distinguir. ¿Cómo creeréis o entenderéis si os dijere las cosas celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés, y aquí habló, se refirió a Moisés, nuestro Padre por medio de su Hijo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, y eso está registrado en Números capítulo 21:9, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Va a ser levantado al tercer día, después resucitado poderosamente. ¿Para qué es esto? ¿Para qué esta resurrección? ¿Para qué es el cumplimiento de esta resurrección? Porque esta serpiente que fue levantada, ¿no es cierto?, ¿era para qué? Yo le pondría aquí, como Moisés levantó la señal en el desierto, porque esta serpiente los empezó a matar a todos. Aquí hay una parábola.
Pero yo voy a hablar como una señal. ¿Por qué? Porque es una señal profética de lo que nuestro Padre está hablando por medio de su Hijo y está colocando, ¿no es cierto?, una experiencia del libro de Éxodo, que para nuestro Padre el tiempo, pero para nosotros son muchos de lo que está registrado aquí cuando apareció nuestro Mele, ya 2000 años. Imagínense para atrás. Ya. ¿Pero para qué? Para que todo aquel que le obedece, para que todo aquel que oye y hace, para que todo aquel ponga atención y obedezca al mensaje, obedezca a la señal, no se pierda, mas tenga vida y eternidad. Entonces, todo este relato es para que puedan entender, su pueblo estaba muerto en tiniebla, gobernado por el príncipe de la potestad del aire. Y ustedes me van a decir, ¿pero cómo? ¿Pero cómo? Es algo que se produjo de adentro, porque allá esto todo obedece, todo este propósito de la voluntad de nuestro Padre es su voluntad en la restauración de todas las cosas, de lo que sucedió en Adán y Eva. Eva fue seducida por este personaje, por este malaj de tiniebla, por este personaje del conocimiento del bien y el mal. No comerás, no le pongas atención, porque la comida es lo que se oye, porque nuestro Meles ahí en Marco habla, todo lo que sale de aquí del corazón del hombre es lo que contamina. Pero el que es nacido de nuevo, el que se ha sepultado, se ha crucificado, sepultado y resucitado, ha nacido del Ruaj, mediante la vida de la sangre del Mashiach, y sellados por su Ruaj. Lo que sale es la voluntad de nuestro Padre. Pero los hombres de la época, todo lo que hablaban era contaminación, nuestro Meles lo dijo. Porque de dentro del corazón salen, ¿qué? Las contaminaciones, y él lo empieza a enumerar. ¿Cuáles son? Adulterio, fornicación, lascivia. Y aquí está escrito. Porque ese personaje todas estas características tiene. Entonces, ¿en qué condición estaba el hombre? Muerto. Ya ahí aparece en Lucas capítulo 1, en la profecía de Zacarías, padre de Juan el profeta. Nuestro Padre en su misericordia nos ha enviado un poderoso Salvador, un enviado, un ungido. Nos ha enviado, ¿no es cierto?, una lumbrera, una luz gloriosa. ¿Por qué? A un pueblo que vivía y estaba plantado en las tinieblas y la muerte. Entonces, de dentro estaba la muerte, y esa vida que tenía, animal, carnal y diabólica, había que quitarla. Si vosotros permaneces en mis mandamientos, seréis verdaderamente mis discípulos, y por ende vas a conocer la verdad, y la verdad te va a dar libertad. ¿De quién? Una libertad del príncipe de la potestad del aire, de la ley del pecado y la muerte. Ley se llama, ¿no es cierto?, las instrucciones de este personaje, las enseñanzas de este personaje. Entonces, si nosotros vemos aquí, que es sumamente interesante, en el versículo 15 del capítulo 3, versículo 15, 14 y 15, y como Moisés levantó esta señal en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado como otra señal. Porque nuestro medio les dijo, no van a tener otra señal y otro testimonio y otra señal, sino que la señal de Jonás. ¿Cuál fue la señal de Jonás? Estuvo 3 días y 3 noches, 3 noches y 3 días en la profundidad del sol. Así como la señal de Jonás,
así va a ser esta señal conforme al Hijo del Hombre. Estuvo 3 noches y 3 días y fue levantado con poder. ¿Para qué? Para que esto se cumpliese, no porque dice, para que todo aquel que le obedece. No es algo así, no, si Él lo hizo, que estamos listos. No, es un engaño. Eso es un engaño. Es una palabra engañosa. Es una palabra basada en el conocimiento del engaño. Porque para que todo aquel que le obedece no se pierda, y después vamos a seguir el relato para que pongan atención, más le sea concedido vida y eternidad. Y aquí sigue hablando ahora nuestro Mele, dice, porque de tal manera nuestro Padre amó a todo el mundo, que Él me ha enviado, que Él me introdujo, que Él me hizo nacer, que Él ha dado a su Hijo glorioso unigénito, para que todo aquel que le obedece no se pierda, más le sea concedido vida y tenga vida y eternidad. Pongan atención. Porque no envió nuestro Padre a mí, no me envió nuestro Padre al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo le sea concedido salvación, libertad, liberación, mediante Él, con mayúscula. El que le obedece no es condenado. Ya había una condenación. Pero el que no le obedece ya ha sido condenado, porque si al que no le obedece estaba en desobediencia y estaba en condenación y en juicio eterno. Porque no ha obedecido y no ha creído en el nombre glorioso, en el enviado, porque no ha obedecido al enviado, al ungido, a su unigénito, al Hijo de nuestro Padre. Y esta es la condenación, que la luz, que el ungido, que el enviado, su Hijo, vino al mundo, y los hombres de la época, su pueblo, amaban y preservaban las tinieblas, la muerte. Amaban más las tinieblas y no querían la luz, no querían obedecer al enviado y al ungido. ¿Y por qué? Porque sus obras, porque el que estaba dentro, ¿no es cierto?, estaba la muerte y las tinieblas. Verso 20. Porque todo aquel que obedece a la maldad, que obedece a este espíritu, aborrece la luz. Y no viene a la luz, no quiere que sea alumbrado, perdón, para que sus obras no sean reprendidas. Más el que practica, más el que obedece, más el que guarda los mandamientos, más el que practica los mandamientos, la verdad, viene a esta luz, a la voluntad de nuestro Padre, para que sea manifiesto que sus obras, ahora todo este conocimiento, obra es conocimiento, son instrucciones, son hechas en nuestro Padre. No en un conocimiento rabínico, no en la enseñanza, ¿no es cierto?, de los padres, sino que en la voluntad de nuestro Padre, porque había que nacer de nuevo. Ahora, Él iba a criar, Él iba a dar conocimiento, Él iba a instruir. ¿Ok? Sumamente interesante. Ahora, para todos aquellos que dicen, no, que a lo mejor que el apóstol Pedro, el apóstol Juan y todos ellos, pongan atención. En el verso 31 dice, el que de arriba viene, que es nuestro Padre mediante su Hijo, es sobre todos. Es la autoridad de los cielos, tierra y bajo la tierra. Y el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla, ¿vio? El que viene del reino de los cielos es sobre todos. Y lo que vio y oyó, ¿no es cierto?, lo que estábamos leyendo acá, lo que Él dio como testimonio, lo que vio y oyó, esto testifica.
y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, el que obedece, el que oye, y el que recibe, y el que, ¿no es cierto?, empieza a transformarse en verdaderamente un discípulo, el que recibe, este atestigua que nuestro Padre es veraz, porque Él nos empieza a dar conocimiento de nuestro Padre. Porque el que nuestro Padre envió, las palabras de nuestro Padre habla. Pues nuestro Padre no da sus ruas por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas las ha entregado en su mano. Todo. Nos dijo en media. No dejé nomás el 70% y el 30% para los apóstoles. No, todo. Porque lo que había en los apóstoles también se produjo un nuevo nacimiento. También tuvieron que entrar en esta metodología. Nadie se podía pasar por alto. Y todos ellos establecen el fundamento de la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo. Y sí que no podían hablar otra cosa. O algún pensamiento que se le venga a la cabeza. Como Saúl, ¿no? Como Saúl. No, si él no me dijo que matara a todos, que tenía que... No, dijo todo a los amalecitas. ¿Yo? Ya. El Padre ama al Hijo y todas las cosas se han entregado en su mano. El Padre ama al Hijo y todas las cosas, porque a lo que nuestro Padre envió, las palabras de nuestro Padre habla, pues nuestro Padre no da su ruaj por medida, ¿vio? Un 70-30, un 50, no. El Padre ama al Hijo y todas las cosas, todo, su voluntad está concentrada en Él. El que obedece al Hijo tiene vida y eternidad. Pero el que rehúsa, el que se resiste a que no nacer de nuevo, se resiste a no obedecer. No, si no hay que nacer, el que rehúsa obedecer al Hijo no verá la vida, sino que la ira de nuestro Padre está sobre él. Entonces aquí nosotros tenemos que observar gloriosamente. Entonces, sigue el relato de aquí en el capítulo 4 y le habla a la mujer samaritana, para que ustedes sepan. ¿A qué estaba hablando aquí nuestro Padre? Veo que aquí dice que nacer del agua y del ruaj. Mire, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, la del pozo, la que es terrenal. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, nacer del agua y del ruaj, él va a dar, ¿no es cierto?, una condición también del reino de los cielos, que es viento glorioso, pero es agua también. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida y eternidad. Mujer, cree que la hora viene cuando ni en este monte de Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, lo que conocemos. Y ustedes viven una metodología. Porque esta voluntad viene del pueblo de Israel, de los judíos. Nuestro Melech que está hablando. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en ruaj y en verdad. Y aquí aparece la verdad, porque la verdad es agua, la verdad es ruaj, es viento. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Nuestro Padre es ruaj, y los que adoran en ruaj y en verdad es necesario que le adoren. ¿Pusieron atención? Entonces aquí es sumamente interesante. Y todos nosotros tenemos que comprobar esta voluntad de nuestro Padre. ¿Cómo? Porque muchos van a preguntar así como Nicodemo, ¿cómo se nace? ¿Cómo se hace esto? Pon atención a nuestro Melech y obedece. Si así se hace primero. No hay ninguna metodología humana
No hay metodología humana. Lo único que hay que hacer, hay que oír y hacer lo que dice nuestro Melech, lo que habla nuestro Padre por medio de su Hijo. Y aquí en Juan, en el capítulo 1, versos 12 y 13, mas a todos los que recibieron este mensaje, obedecieron el mensaje de nuestro Padre por su Hijo, les dio potestad de ser hechos hijos de nuestro Padre. Y aquí hay otro antecedente, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre o varón, sino de nuestro Padre. Lo que es nacido la carne, carne, y lo que es nacido el ruach, ruach. Entonces, Padre glorioso, Él nos tiene que enseñar, y eso nosotros lo hemos mencionado, Él nos enseña cómo se nace de nuevo. Porque algunos por ahí dicen, no, si hay que pegarse un chapuzón, ¿no es cierto? Como hablan del bautismo. No es así, no es así. Ese lavamiento se produce cuando tú eres lavado para una función. Primeramente tienes que ser preparado para cumplir. Pero aquí nuestro Padre está estableciendo su voluntad por medio de su Hijo. Está estableciendo la metodología para cómo se tiene que nacer para poder entrar o ser un hijo de nuestro Padre. ¿Cómo soy un hijo de nuestro Padre? Bueno, Marcos capítulo 1, verso 14 y 15 dice, después que Juan fue encarcelado, vino nuestro Melech del desierto, porque ya estaba conversando con un personaje, el príncipe de la potestad del aire, el que gobierna este mundo. Y allá nuestro Padre fue y llevó a su Hijo para establecer y empezar a deshacer las obras del conocimiento animal, carnal y diabólico de este personaje. De lo que sale del corazón del hombre. Ahí nacen, de ahí salen. Él es el que enseñó el adulterio, la fornicación, las hechicerías, el lesbianismo, el homosexualismo, el robo, el engaño, el matar, todo de él. Entonces, después que vino del desierto, ahí en en Marcos capítulo 1, verso 14 y 15, después que Juan fue encarcelado, vino nuestro Melech anunciando. Aquí viene la proclama que aparece ahí en Juan, la proclama anunciando a todo su pueblo, el tiempo se ha cumplido, anunciando las buenas nuevas del reino de los cielos. ¿Cuáles son las buenas nuevas? La voluntad de nuestro Padre, la proclama, ¿no es cierto?, de la libertad y la salvación, de la restauración. Diciendo, 2 puntos, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentimiento y obediencia. Obedecer y oír y obedecer esta proclama de nuestro Padre. ¿Pero qué pasó? Como lo dice aquí, no, muchos rechazaron porque amaban más que esa vida, esa metodología. Ya. Entonces, si nosotros los vamos a Lucas, todos estos textos de nuestro Padre están grabados, aquí en el capítulo 6, del verso 46, y habla del 43 al 45, y habla y distingue. Aquí él está distinguiendo. Antes de hablar esto otro, mire lo que dice. Antes de hablar del 46, mire lo que dice. No es buen árbol el que da malos frutos, que hay las obras malas, ni árbol malo que da buen fruto. No dice que no, porque ese personaje, ¿no es cierto?, esta persona, la que no conoce y no ha nacido de nuevo, sale de su boca el conocimiento del bien y el mal.
a veces está bien y a veces está mal. Porque cada árbol, de aquí a ahora, cada árbol se conoce por su fruto. En el primer árbol, lo que está explicando nuestro Mele, el hombre está en esa condición, ¿no es cierto? Como lo dice nuestro Padre allá en Génesis. Ahora el hombre es como uno de nosotros, hablando de ese personaje. El hombre participó de ese personaje, porque ese personaje que participó de la verdad, del resplandor de gloria, y se transformó y fue expulsado, ¿no es cierto? Y murió para nuestro Padre, y se transformó en muerte y en tiniebla. Ahora el hombre es como uno de nosotros, sabiendo, conociendo la verdad, y se transformó en engaño y mentira. ¿Qué le mostró a Eva? Su parte hermosa. Oh, árbol hermoso. Bueno, pongan atención. Porque cada árbol se conoce por sus obras. Cada árbol se conoce por lo que sale de la boca. ¿Qué salía de la boca del enemigo? Engaño. ¿Qué sale de la boca de aquel que es nacido de nuevo? ¿Qué sale de la boca de nuestro Meles del reino? La verdad. El conocimiento de la verdad del reino de los cielos. Pues no se cosecha ni higo de los espinos. ¿Vio? Y aquí está hablando de qué es lo que sale, ¿no es cierto?, de la boca de la muerte. Engaño y mentira. Pero te lo presenta, ¿no es cierto?, como diciendo, no sé, ahí hay que saber distinguir. Ni de la zarza se vendimian uvas. El hombre, ¿no es cierto?, que ya es un árbol plantado en el reino de los cielos, de su corazón va a salir la verdad. Y el hombre, ¿no es cierto?, que está plantado aquí en este mundo, del conocimiento del bien y el mal, animal, carnal y diabólico, va a salir. Porque lo que hay en el corazón, en la vida de dentro, es lo que sale de la boca. Que en el que gobierna es lo que va a salir de la boca. Y pongan atención aquí. Entonces, ¿tú por qué me llamas Rabí, Rabí, o Padre, Padre, y no haces? Tú dices, ¿no es cierto?, que amas, y muchos dicen aquí porque uno les pregunta, y de repente dicen, no, si yo conozco los mandamientos. Ya, ¿y cuál es el primer gran? Amarás, ya, ¿y qué significa amar? Porque nuestro mes les dice, si me amas, guarda los mandamientos. ¿Y tú amas a nuestro Padre? Sí, lo amo. ¿Y guarda los mandamientos? No, es que eso es para otro. Ya, entonces ahí vio que se nota el tiro, se nota de inmediato. Entonces, ¿por qué me llamas maestro? ¿Por qué me dices Padre y no obedeces lo que yo te digo? Yo voy a distinguir aquí, dice nuestro Melech, todo aquel que viene a mí y oyes mis mandamientos, mis palabras, lo que sale de mi boca, porque es la verdad, y los hace, es la verdad, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, una nueva realidad, y aquí viene el nuevo nacimiento, pongan atención. Semejante al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso su vida. Puso, ¿no es cierto?, todo lo que esto y que tenía que ir a qué? A crucificarse y sepultarse sobre la roca. Porque cuando ya está crucificado y sepultado y ha sido resucitado, cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa y no la pudo mover. ¿Por qué? Porque es Ruach. Porque es Ruach. No la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, un rebelde, un desobediente que quiere vivir, no es cierto, en la carne, semejante al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, sin la revelación, sin la verdad, sin el fundamento del reino del cielo. Dice, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó y fue grande su ruina, condenación. Y aquí nuestro Padre empieza a dar, ¿no es cierto?, luces. ¿Cómo se nace? Mírense, aquí viene bien interesante, ¿cómo se nace? Y en el capítulo 8 de Lucas, del verso 4 en adelante, pongan atención, dice así, juntándose una gran multitud, capítulo 8 de Lucas, verso 4, juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola, el sembrador salió a sembrar la semilla. ¿Qué es lo que es la semilla? Aquí viene la explicación, a proclamar, miren, el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron.
Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre los espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. ¿Vio? Está hablando sobre doctrina, sobre nuestro Padre viene y proclama, ¿vio? Allá, porque vivían doctrinas, fariseos, saduceos, ¿no es cierto? Los escribas, todo, ¿vio? Y nuestro Padre, escucharon, pero no hizo, ya. Pero otra parte cayó entre los espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Esa doctrina, no, si eso no es, ya. Y otra parte cayó en buena tierra, escuchó, esta oyó, esta obedeció. Pero otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto al ciento, llevó conocimiento, crecimiento en el conocimiento de la verdad. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Esto se oía, ¿no es cierto?, con el ruán, no con los oídos de la carne. El que, ¿no es cierto?, entiende, iba a entender, ¿no es cierto?, esta parábola. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de los cielos. A vosotros, nuestro Padre les va a hablar cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. A ustedes sí les voy a hablar, les voy a revelar. A vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de nuestro Padre. Pero a vosotros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la proclama de nuestro Padre, la proclamación de la palabra, la semilla. Esta es pues la parábola, pusieron atención, la semilla, la simiente que se nace por el ruán es oír y obedecer. Todavía no se cumple todo esto, pero aquí está entregando la luz. Y aquí empieza a entregar, ¿no es cierto? Después, la parábola, la semilla es la palabra de nuestro Padre. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el enemigo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los que sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre los espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes de las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto, no llevan conocimiento. Mas el que cayó en buena tierra, estos son los que oyeron con un corazón, los que recibieron la palabra con un corazón verdadero, porque oyeron y hicieron, retienen la palabra, retienen la proclama, retienen la semilla, retienen la simiente y dan fruto con perseverancia. Crecen en el conocimiento de la verdad. Entonces aquí nosotros vemos, aquí nosotros estamos viendo lo que dice nuestro Padre, cómo se nace de nuevo. ¿Cómo había que nacer de nuevo? Y aquí viene la demanda. En Mateo, señores, Mateo capítulo 16, del versículo 21. Y aquí viene el cumplimiento, después que le enseñó a los discípulos, después que los preparó, y aquí viene ya la demanda. Pero aquí también viene la palabra, ¿no es cierto?, de la verdad. Capítulo 16 de Mateo, versículo 21. Desde entonces comenzó nuestro Melech a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas y fariseos, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle diciendo: Maestro, ten compasión de ti, y de ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, le dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás. ¿A qué le estaba hablando? A lo que el enemigo colocó un pensamiento. Me eres tropiezo para el cumplimiento de la voluntad de nuestro Padre. Entonces nuestro Melech dijo a sus discípulos, y aquí viene: si alguno quiere venir en pos de mí, porque había que seguir, cumplir, y había que seguir a nuestro Melech, oír y seguirle.
Ya, ¿alguno quiere ir? ¿Alguno quiere nacer de nuevo? ¿Alguno quiere hallar la vida? Pongan atención. ¿Alguno quiere nacer de nuevo? ¿Quiere? Porque aquí está. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, no quiera ir allá, la perderá al infierno. Y todo aquel que pierda, renuncia a todo, se niega y renuncia a todo, a esta vida animal, carnal y diabólica, por causa de mí, hallará. ¿Hallará qué? Hallará la vida. Porque, ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará, entonces va a distinguir, entonces va a distinguir a cada uno quién es y quién no es, conforme al conocimiento, qué es lo que hay adentro. Va a distinguir quién es el que está adentro. Si está el príncipe de la potestad del aire, es desechado. Y si está el reino de los cielos, si está la obra gloriosa, si ha nacido de nuevo, y se ha negado y ya ha renunciado a todo, y es levantado. Nuestro Padre aquí está. Es por eso que nuestro Padre le dice al joven rico, miren, el joven rico fue a preguntarle, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Nuestro Mele lo primero que le dice, guarda los mandamientos. Sí, maestro, yo lo he hecho todo de chiquitito. Ya, muy bien. Si hiciste todo eso, ahora mira, te falta una cosa. Niégate a ti mismo. Renuncia a todo, a tu vida, a tus placeres, a tu riqueza, a todo. Y ven a crucificarte para que seas sepultado juntamente conmigo, para que puedas hallar la vida y seas resucitado mediante mi vida, la vida, ahí se halla la vida, y somos resucitados mediante la vida de la sangre del Mashiach, que es poderosa, y somos aceptos delante de nuestro Padre y somos sellados por su Ruaj. Ahí está. Entonces, nuestro Padre está entregando y toda esta metodología a través del glorioso fundamento de su enviado y de su ungido y nadie más. Y todos los que, ¿no es cierto?, que han nacido de nuevo, van a reflejar, ¿no es cierto?, el conocimiento de la verdad de nuestro Padre y no doctrinas extrañas, no metodología, algo así como semejante. Porque todo está centralizado en su Hijo y nadie más. Todo aquel que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. No puede nacer de nuevo. Eso le está diciendo. Si tú no renuncias, porque vio que el joven rico se fue, pues nuestro Méndez lo miró y él se fue. Él no nació de nuevo. No quiso dejar todo. Porque había que salir de este mundo. Había que morir, crucificarse a este mundo. No hacía algo como semejante, no algo así como muchos dicen, no, que se pegan un chapuzón, no, ellos son hijos ya. No. ¿Cómo se refleja? ¿Cómo hay testimonio? ¿Cómo tú compruebas que eres un verdadero? ¿Cómo yo tengo que tener testimonio? Porque no tuvo testimonio de agradar a nuestro Padre. Noé tuvo testimonio de la obediencia de agradar a nuestro Padre. Abraham tuvo testimonio de agradar a nuestro Padre. Moisés tuvo testimonio de agradar a nuestro Padre. Josué tuvo testimonio de obedecer y agradar a nuestro Padre. ¿Tú tienes testimonio? Por medio de su Hijo amado, esto se cumple y hay que oír y obedecer la voluntad de nuestro Padre para poder ser un verdadero, un hijo, ¿no es cierto?, que refleja, ¿no es cierto?, la obra gloriosa del nacimiento nuevo. Y nuestro Padre nos enseña, por eso dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, desead como niño recién nacido las enseñanzas, las instrucciones, Él va a dar el crecimiento. Desead, pero si es que habéis hecho esto, si es que habéis hecho este procedimiento, Él nos ha hecho renacer de nuevo. Damos gracias a nuestro Padre, que esto sea de bendición para con todos ustedes. Nuestro Padre les concede este glorioso beneficio. Estaremos en otra oportunidad conforme a la voluntad de nuestro Padre. No he podido hablar todas las cosas porque no se me permite todavía.
pero es necesario que cada uno tenga testimonio de ser hijo verdadero delante de Él por medio de su Hijo amado. Nos vemos.